Buenos días, mi nombre es Margeli Pérez. Para la siguiente presentación escogí el tema Algunas especies reptiles para zoocría de la unidad 2. Explotación histórica actual de las especies silvestres en la Orinoquía y la Amazonía. Análisis del uso de las tortugas charapa, iterecay y el caimán llanero. Introducción. Contexto general. La Orinoquía y la Amazonía representan dos de las áreas más biodiversas del planeta. Históricamente sus recursos naturales, incluyendo la fauna, han sido una parte esencial de la subsistencia y la cultura de las comunidades indígenas y rurales. Objetivo del análisis: examinar de manera detallada los aspectos históricos, socioeconómicos, culturales y ecológicos del uso de las especies clave. Las tortugas charapa, Poonemis expansa, Iterecay, Poonemis unifilis y el caimán llanero, Cocodrilus intermedius, y cómo la explotación de estas especies ha influido en su estado actual de conservación. Metodología: revisión de fuentes históricas, crónicas de viajeros y estudios científicos recientes sobre la explotación de estas especies y su impacto ecológico. Tortugas charapa y terecay. Distribución geográfica y ecología. La tortuga charapa, Poonemis expansa, y la terecay, Poonemis unifilis, son especies emblemáticas de los ríos Orinoco y Amazonas, con patrones de distribución bien documentadas en varias cuencas principales. Estas tortugas dependen de playas fluviales para anidar, lo que hace vulnerables a cambios en el uso de la tierra y de la extracción de recursos. La charapa es la tortuga de agua dulce más grande de Sudamérica, llegando a pesar hasta 90 kilos. Su ciclo reproductivo depende de playas con arena para la puesta de huevos. Históricamente sus colonias de anidación se encontraban en grandes concentraciones, lo que facilitó su explotación masiva. La terecay, de tamaño más pequeño, también depende de playas para anidar, aunque de forma más dispersa que la charapa. Su capacidad reproductiva es menor, con puestas más reducidas, lo que influyó en una menor presión inicial de caza. Usos históricos y tradicionales. Comercialización de productos. El aceite de huevos de tortuga fue uno de los principales productos obtenidos de la charapa y la terecay durante los siglos XVIII y XIX. Los cronistas documentaron cómo se recolectaban millones de huevos en las playas del Orinoco y Amazonas. Estos se procesaban para extraer aceite que se usaba como combustible para las lámparas, tanto a nivel local como para exportación. Carne y productos medicinales. Las tortugas eran y siguen siendo un recurso vital para las comunidades indígenas, además de la carne que proporcionaba proteína esencial. La grasa de tortuga se utilizaba en la preparación de ungüentos medicinales y para cocinar. Testimonios históricos. Las crónicas de viajeros como Humboldt y Van Plan, 1826, y Gumilla, 1791, detallan cómo las poblaciones locales dependían de las tortugas, capturando miles de hembras reproductoras cada temporada y destruyendo millones de huevos. Métodos de caza y explotación.
Las tortugas se cazaban principalmente durante su temporada de anidación, cuando se reunían en grandes números en ciertas playas fluviales. Esta concentración facilitaba su captura masiva. Además, las comunidades indígenas desarrollaron técnicas para el manejo de los huevos, que incluían su conservación y procesamiento. Reducción dramática de las poblaciones. Durante el siglo XIX, la presión sobre las poblaciones de las tortugas fue intensa, particularmente en la cuenca del Orinoco. Se estima que solo la producción del aceite de tortuga se recolectaban anualmente más de 25 millones de huevos, lo que generó un impacto devastador en la capacidad reproductiva de las especies. La caza de hembras reproductoras también contribuyó significativamente a la reducción de las poblaciones. La captura de hembras maduras afectó directamente a la tasa de natalidad, agravando el colapso poblacional. Vedas y esfuerzos de conservación. A mediados del siglo XX, debido a la reducción dramática de las poblaciones, se implementaron vedas en varios países. En Colombia, la caza de Ponemis expansa y Ponemis unifilis fue prohibida en 1964, mientras que en Venezuela se vedó la colecta de huevos de Ponemis expansa en 1946 y la caza de tortugas en 1962. Recuperación de poblaciones. Aunque la implementación de vedas logró estabilizar algunas poblaciones como la de Brasil, en otras áreas como Colombia y Venezuela los esfuerzos han sido más limitados debido a la persistente caza ilegal y a la falta de recursos para proteger de manera efectiva las áreas de anidación. Un ejemplo exitoso es la recuperación de la población de Ponemis unifilis en Sábalo, Ecuador. Explotación ilegal. A pesar de las prohibiciones, la recolección ilegal de huevos sigue siendo una práctica común, ya que los huevos de tortuga son considerados un recurso alimenticio altamente valorado en las comunidades rurales. Los programas de conservación intentan mitigar este problema mediante la reubicación de nidos a áreas seguras, pero su éxito es limitado por la falta de financiamiento y presión social y económica. Tendencias actuales. En regiones como los llanos de Colombia, las tortugas siguen siendo capturadas y consumidas, especialmente en áreas más remotas donde el acceso a otros recursos proteicos es limitado. Además, las tortugas juveniles se comercializan como mascotas, lo que sigue afectando las poblaciones jóvenes. El caimán llanero. Distribución geográfica y ecológica. El caimán llanero es endémico de la cuenca del Orinoco, abarcando los llanos de Colombia y Venezuela. Históricamente esta especie era abundante en los sistemas fluviales de la región, pero su distribución actual se ha visto gravemente reducida debido a la explotación intensiva y la destrucción de su hábitat. Hábitos ecológicos. Es un depredador tope en su ecosistema. Depende de áreas humedales y ríos con fluctuaciones estacionales de agua. Las dinámicas hidrológicas de los llanos juegan un papel crucial en su ciclo reproductivo. Explotación comercial de la piel. Entre 1930 y 1960, el caimán llanero fue objeto de una explotación masiva por su piel que tenía una gran demanda en el mercado internacional.
Durante este periodo, la población de caimanes disminuyó drásticamente, llevándolos al borde de la extinción. Se estima que entre Colombia y Venezuela se comercializaron entre 2 y 3 millones de pieles del caimán durante este tiempo, aunque el número real podría ser mucho mayor debido a la falta de controles efectivos en el momento. Regulaciones tardías. A pesar de la explotación evidente, la prohibición de la caza del caimán llanero en Colombia no se implementó hasta 1968. En la resolución 411 del Ministerio de Agricultura, mientras que en Venezuela la captura fue prohibida en 1970. Efectos devastadores en las poblaciones. En la década de 1980, las poblaciones del caimán llanero Cocodrilus intermedius se encontraba al borde de la extinción con grupos muy reducidos y fragmentados. Las principales subpoblaciones sobrevivientes se concentraban en áreas remotas de los llanos de Colombia y Venezuela, particularmente en las cuencas de los ríos Cravo Norte, L, Meta y Capanaparo. La pérdida de hábitat a causa de la expansión agrícola y ganadera, así como las alteraciones en los regímenes hidrológicos, como son represas, cañaduzales, agravarán aún más la situación, impidiendo la recuperación natural de las poblaciones silvestres de esta especie. Conservación actual. Categoría de amenaza. El caimán llanero está catalogado en peligro crítico de extinción por la UICN y está incluido en el aprendizaje 1 del CITES, lo que prohíbe su comercialización internacional en Colombia y Venezuela. La especie está protegida legalmente, aunque la caza furtiva y la recolección de huevos para el consumo local continúan representando un problema significativo. Esfuerzos de conservación. Los esfuerzos de conservación incluyen la protección de áreas clave, como el refugio de fauna silvestre Caño Guarítico en Venezuela y la reintroducción de individuos criados en cautiverio. Sin embargo, los programas de conservación se enfrentan a varios desafíos, entre ellos la falta de financiamiento, la insuficiente aplicación de las leyes y la creciente presión de las actividades humanas en los llanos. Protección de los nidos. La recolección ilegal de los huevos continúa siendo una de las principales amenazas para la especie. Uno de los llanos venezolanos y colombianos, los huevos de caimán son muy valorados y su recolección durante la temporada de anidación es frecuente. Programas de protección de los nidos han sido implementados en algunas áreas, pero la escala de estas iniciativas es limitada. Poblaciones viables actuales. En Colombia las poblaciones más viables se encuentran en las cuencas de los ríos Cravo Norte, L y Meta, donde se ha registrado aproximadamente 30 individuos en el 2012. También hay poblaciones en los ríos Duda, Lozada, Guayabero, Guaviare, aunque con menos de 50 individuos en total. En Venezuela se han identificado al menos 3 poblaciones viables, como la del río Capanaparo y el refugio de fauna silvestre Caño Guarítico, que han mostrado signos de recuperación bajo programas de conservación activos. Desafíos en la recuperación.
A pesar de algunos logros en la protección y manejo de las especies, los desafíos siguen siendo numerosos. La destrucción del hábitat causada por la expansión de la agricultura y la ganadería continúan amenazando la viabilidad de las poblaciones del caimán. Además, las combinaciones dinámicas hidrológicas debido al cambio climático están alterando sus ecosistemas, como lo que puede afectar su reproducción y supervivencia. La falla de la educación y concienciación entre las comunidades locales sobre la importancia del caimán llanero y su rol en el ecosistema también es un factor limitante en los esfuerzos de conservación. Muchos habitantes de la región aún ven al caimán como un recurso alimenticio o una amenaza a sus intereses económicos, lo que complica la implementación de medidas de protección efectivas. Comparación crítica entre las dos especies. Tanto en tortugas, charapa y terecay, como el caimán llanero han sido objeto de explotación intensiva, que han llevado a un declive dramático en sus poblaciones. Ambos grupos han sufrido de caza comercial que priorizaba la obtención de productos derivados como son los huevos, carne y pieles, para satisfacer la demanda local e internacional. Impacto en la cultura local. Ambos grupos de los animales tienen un profundo significado cultural y alimenticio para las comunidades locales, donde su explotación ha estado arraigada en prácticas tradicionales que se han transmitido a lo largo de las generaciones. Diferencias en la recuperación. A pesar de que las tortugas aún son ampliamente utilizadas como fuente de alimento en las comunidades locales, el caimán llanero ha visto su explotación reducida en gran parte debido a su escasez. Esto ha llevado a que se convierta más en un símbolo de conservación que en un recurso alimenticio común. Los programas de conservación para las tortugas han tenido éxito en algunas áreas de Brasil, donde han implementado estrategias efectivas de manejo de poblaciones. En contraste, las poblaciones de caimán llanero continúan siendo vulnerables en menos iniciativas de recuperación debido a la limitada viabilidad en sus poblaciones. Conclusiones. La historia de explotación de las tortugas y el caimán llanero subraya la necesidad de enfoques de conservación que reconozcan tanto las dinámicas culturales como las ecológicas. Es esencial implementar estrategias que no solo protejan a las especies, sino que también involucren a las comunidades locales en la gestión sostenible de recursos. La combinación de educación ambiental y participación comunitaria es clave para el éxito de las iniciativas de la conservación. Es fundamental crear conciencia sobre la importancia de estas especies, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también cultural y social. Promover alternativas sostenibles a la explotación de recursos silvestres, así como asegurar que se respeten y refuercen las leyes de protección de la fauna. Son pasos cruciales hacia la recuperación de las poblaciones de tortugas y caimanes en la región. Aquí tenemos las bibliografías. Muchas gracias.